pasaremos sin darnos cuenta muy rápido a ya no sé razonar sin IA. ¿Qué significa ya no sé razonar? Es que en el futuro iremos al gimnasio de la mente. Iremos por gusto a ejercitar la mente y pagaremos por ello. Hoy en Quorum Podcast, David Hurtado, divulgador tecnológico, profesor, experto en inteligencia artificial y director de innovación en Microsoft España. No se me ocurre ninguna tarea donde la inteligencia artificial generativa no puede ayudar bastante. A mucha gente se le va a pillar con el pie cambiado, de repente de un año para otro, va a haber muchas tareas que ya no hace falta hacer. O muchas tareas que antes eran valoradas, de repente no se valorarán. Una charla para entender cómo será el mundo que viene y prepararnos para ello. Cuando alguien me dice, es que la IA no funciona, se equivoca mucho, tú fíjate lo que hace bien, que es muchísimo más de lo que se equivoca, y fíjate la mejora en solo 6 meses, que te da una pista de dónde estaremos dentro de otros 6. Hay momentos en la historia en los que todo cambia, y sin embargo, casi nadie lo percibe mientras sucede, porque tendemos a imaginar que las grandes transformaciones son ruidosas, evidentes, imposibles de ignorar, que cuando algo va a alterar el rumbo de todo, habrá señales claras. Pero la realidad es otra. La mayoría sigue con su rutina, su trabajo, sus preocupaciones, sus pequeñas urgencias diarias, sin notar que poco a poco el terreno bajo sus pies está empezando a desplazarse. Y cuando finalmente lo ven, ya es tarde para reaccionar. Creo que estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo con la inteligencia artificial. Y la verdadera pregunta no es si esto va a cambiar las reglas del juego, sino si tú y yo vamos a darnos cuenta a tiempo antes de que todo esto cambie. David, la gente corriente, como yo, que no estamos tan metidos en este mundillo, ¿somos realmente conscientes de lo que significa todo esto? Uy, yo creo que no. Pero la gente técnica que está metida en el mundo, un poco tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que nos va costando mucho a todos, cuesta muchísimo ponerse al día con esta tecnología, y yo creo que cuesta entender el impacto que va a tener, porque lo vemos como una herramienta, lo vemos como una tecnología, y en realidad es algo muy distinto a algo que no habíamos tenido nunca, que es una tecnología que se comporta como una persona. Es una tecnología que añade razonamiento, que añade inteligencia. Y seguimos viéndolo como un pequeño apoyo de productividad. Oye, esto me ayuda a escribir mejores documentos o a escribir más o a hacer resúmenes de documentos. A pensar menos. Claro, o a pensar menos, eso va a ser un problema. Y eso creo que será un tema interesante para charlar hoy. Pero en realidad esto aporta inteligencia, aporta razonamiento, planificación. Entonces la sensación es que el impacto no se está midiendo. Se está viendo en el mundo empresarial como una mera herramienta de productividad, en algunos casos, y la mayor parte de la gente se ha acostumbrado muy rápido al ChatGPT, que lo usa como buscador, Sí. y no se ha dado cuenta que esto realmente es muy inteligente. A mí es que me alucina, porque si profundizas un poquito y de verdad le echas horas a pensar las cosas que pueden cambiar esto, es decir, a nivel de usuario, a nivel de trabajo, es decir, las cosas que me pueden cambiar en mi día a día y lo transforman todo, pero sobre todo porque en mi caso personal me abren una ventana de horas que no tenía. O sea, la productividad al final para mí es eso, ¿no? Lo que pasa que también creo que esto que estamos comentando de que la gente no es consciente es porque a muchos les cuesta entender que, les guste o no, les va a cambiar la vida. Y eso es una pregunta que te hago. Es decir, ¿todo el mundo se va a ver afectado como es por esta tecnología, por la inteligencia artificial? O sea, ¿la inteligencia artificial va a ser el Internet de hace 15, 20 años? Yo creo que sí, totalmente sí, esto va a afectar a todo el mundo. No sabría muy bien hacer, porque hemos hecho en los últimos años, hemos hecho las comparaciones con la revolución industrial, con la invención del automóvil, que si Internet y los móviles y tal. No sabría muy bien hacer el mapeo, porque esto es algo mucho más transversal, pero realmente yo solía decir una frase en las clases, y de hecho en las empresas a las que voy, y es que no se me ocurre ninguna tarea donde la inteligencia artificial generativa no pueda ayudar bastante. Simplemente no se me ocurre ninguna. Cuando me dicen, es que esto no es tan espectacular o se equivoca y tal, yo digo, no se me ocurre una tarea donde esto no ayude. Y en los últimos 6 meses, un año, empieza a hacer tareas mejor que nosotros. Hay determinadas tareas, leerse un documento de 200 páginas y explicarlo, lo hace muchísimo mejor que un humano ya. Entonces, mi sensación es que el impacto va a ser total. Lo usaremos más o menos o nos costará más esa adopción. Igual la adopción es más lenta por el cambio social, pero realmente el impacto es total, ¿no? Insisto, no se me ocurre ninguna tarea. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un obrador, un horno de pan, ¿vale? Una pequeña empresa que tiene 3 trabajadores y que fabrica pan aquí al lado de la oficina.
¿cómo se puede ver afectado por esto? Esa es buena, porque se suele decir lo de van a faltar fontaneros y electricistas y no tal. Primero, toda tarea que no sea hacer pan, probablemente lo va a poder hacer la IA, cobrar, pagar, publicitarse, la caja, el ordenador, todo, que al final uno también lo hace, los emails, las facturas. Las facturas llegan, el papel, y le hago una foto y la IA no solo la entiende, la procesa, la consolida, la contabiliza, etcétera. Todo lo que no sea hacer pan como tal. Y luego la parte más manual, la parte más de tocar, lo que tiene pinta es que primero está llegando la robótica humanoide, que eso ha habido un salto cualitativo en los últimos 2 años espectacular. El último vídeo que he visto de robots domésticos, que todavía son vídeos de robots que no están disponibles para comprar, pero los anuncian para 2026, que es este mismo año. Ya es un robot que recoge la cocina y se ve cómo recoge el fregaplatos levantándolo con el pie, dándole un golpe con el pie, como haría yo en casa, y mi mujer me regañaría. O que cierra el cajón de los cubiertos dándole un golpe con la cadera. Entonces, todo lo que sea manual acabará llegando. Ese llegará un poco más tarde, probablemente. Y luego todo lo que es el horno, la tostadora, todo eso lo vamos a manejar con la voz enseguida. Claro, enciéndete, sí, pone el horno a tantos grados. sí. Claro. O incluso enciéndete, meto la masa y el horno verá y sabrá perfectamente, mejor que yo, cuánto tiempo tiene que estar y a qué temperatura. Ah, Luego, claro, mira, no lo había claro, pensado. piensa, efectivamente. o sea, pensad un caso muy tonto. Haced una foto a cualquier aparato que tengáis en casa, se la subís a ChatGPT y la explicación que te puede dar es espectacular. Cosas como a mí me pasa en casa, como que el aire acondicionado se le enciende una luz parpadeante, le hago una foto, se lo subo a Copilot, le pregunto y leyendo el manual que ha encontrado por internet, porque ha identificado el modelo de aire acondicionado, me explica qué significa el doble parpadeo. Pues Claro. Claro, esto me lleva a la siguiente pregunta. El otro día leí que Amazon había despedido a 16.000 personas. IBM a otros tantos. Block había despedido al 40% de su plantilla y se había disparado en bolsa después de hacerlo. Telefónica aquí en España también ha pegado muchos recortes y dicen que en buena parte es por el tema de la IA. Es decir, porque ahora son más productivos y no necesitan tanta mano de obra. ¿Quién debería estar preocupado por esto? Porque entiendo que, fíjate, si un pequeño obrador aquí en la calle, en Madrid, puede verse afectado de tal manera, no me quiero imaginar trabajos mucho más repetitivos o menos manuales, por así decirlo. sí, yo diría que de hecho el Obrador has empezado por el caso difícil porque será el último probablemente. Probablemente cuando la IA lo resuelva prácticamente todo, tendremos mucho tiempo libre para ir a comprar el pan y charlar con el Obrador, ¿no? Que estará ya haciendo su trabajo. Pero en realidad yo diría, primero para empezar a quitarle hierro, yo diría que los grandes despidos que estamos viendo que se atribuyen a la IA, yo no creo que sean directamente en consecuencia de la IA, del miedo ese de la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Creo que no estamos ahí todavía, en el sentido de que ha habido una sobrecontratación con la pandemia, la época de trabajo remoto, el sector tecnológico tuvo una sobrecontratación y yo creo que se está ahora liberando un poco. En realidad sigue siendo sano, pero yo creo que se está liberando un poco y en algunos casos se utiliza la inteligencia artificial como excusa, porque lo que sí es a día de hoy es una tecnología que da productividad. Y una tecnología que da productividad tiene sentido pensar que elimina gente o elimina necesidad de más empleados. Pero yo en realidad creo que se está usando más como excusa, que todavía no se está despidiendo gente y poniendo IA a hacer su trabajo. Pero lo que yo creo que va a ocurrir, que no es tanto que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, pero sí va a tener un impacto y voy a tener que ponerme las pilas, es que los trabajos se van a transformar. Yo creo que hay muchísimas tareas que hacemos en el día a día. Piensa en cualquier trabajo de oficina con un ordenador, casi cualquier tarea que involucre gestionar información, procesar, leer, meter, sacar información, lo va a poder hacer la IA si no lo puede hacer ya muy bien. Y a lo largo de este año llegará la IA agéntica, los agentes y tal, que luego lo haremos un poquito, supongo. Entonces yo creo que se va a transformar el trabajo. Vamos a hacer cosas muy distintas, que nadie lo tiene muy claro todavía. Eso es interesante. La primera etapa es que todo el mundo utilice IA y nos preparemos y la utilicemos en nuestro trabajo. La segunda es, en las compañías, empezar a repensar con inteligencia artificial cómo se van a transformar esos trabajos, qué tareas se van a quedar y cuáles van a desaparecer. Y en ese cambio, pues habrá puestos de trabajo que desaparezcan y puestos nuevos que aparezcan. Pero habrá muchos que desaparecerán porque habrá muchísimas tareas que las va a resolver la inteligencia artificial. Estaríamos en un proceso parecido a la revolución industrial, ¿no? Al final, adaptación a la nueva forma de trabajo, más productiva, y eso transforma el trabajo. Elimina para transformar, por así decirlo. Pero
yo he pensado sobre este asunto y, claro, por así decirlo, la gente que lo puede pasar mal, que pueda perder su trabajo por esto, que sin duda me imagino que llegarán, habrá trabajos que bueno, serán muy complicados que todo el mundo se adapte y haga las mismas tareas, depende un poco de la velocidad en la que... Ese es el problema, la velocidad. Es, exactamente, porque es que, joder, ya no te voy a hablar de un año, ni de 6 meses, es que hace un mes... eh, si hubiéramos tenido esta entrevista, probablemente sería otra. Sería un poco distinta. Claro, sería un poquito distinta, ¿no? Porque avanza muy rápido, ¿no? Entonces, entiendo que sí que habrá sectores que, bueno, dependiendo de la velocidad con la que tome esto, que incluso hemos visto a grandes directivos de empresas de IA decir, oye, vamos a echar un poco el freno, ¿no? Porque nos vamos a meter en un terreno muy complicado, ¿no? Entonces, el tema de la velocidad y esa transformación en el mercado laboral, entiendo que sí que será complicada. Sí, de hecho, el problema con esta revolución, el único problema, entre comillas, si lo podemos simplificar mucho, es la velocidad. Yo recuerdo una anécdota en los 90. Yo empecé a trabajar en una pequeña empresa familiar que era de mi padre, una consultora, y a mediados de los 90 mi padre decía, que era el dueño, decía, esto de Internet no es una pérdida de tiempo, no tiene nada que ofrecer a las empresas. Estaba muy equivocado, obviamente. Claro. Le decíamos, mi hermano y yo decíamos, papá, ¿qué dices? Pero en realidad se dio cuenta y tuvo 10 años para adaptarse y se adaptó perfectamente y transformó la compañía con microinformática a la era Internet y fue muy bien. El problema es que ahora esos 10 años igual son año y medio. El problema es que yo hasta hace unos meses utilizaba mucho inteligencia artificial para que me ayude, por ejemplo, con mis clases o mi newsletter, y ahora está empezando a reorganizarme completamente la web donde publico. Ya no es solo que me ayude a escribir, sino que me reorganiza la estructura. Voy a tardar muy poco en el que yo tenga conversaciones de voz con la IA y el contenido se publique solo. Perdona que interrumpa el podcast, pero te pido por favor que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito en el botón que hay justo abajo del vídeo. Muchísimas gracias, no interrumpo más y continuamos con la entrevista de David Hurtado. Entonces, la transformación es tal que yo creo que hay mucha gente que le va a costar. Por eso la necesidad de divulgación y de dar clases, porque a mucha gente le va a pillar con el pie cambiado, de repente, de un año para otro, va a haber muchas tareas que ya no hace falta hacer. O muchas tareas que antes eran valoradas, de repente no se valorarán. Por ejemplo, hay un área interesante que estamos trabajando mucho ahora con grandes clientes, que el conocimiento individual es algo muy valorado en las empresas. Yo valgo por lo que sé. Eso con el mundo de la inteligencia artificial se va a acabar. Se acabó. La inteligencia artificial lo sabe, lo explica, lo razona, lo traduce. Entonces mi valor ya no va a ser ese. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta individualmente y ser capaces de cambiar. Que el cambio puede ser a mucho mejor, mi cambio puede ser hacer un trabajo de un nivel superior, ya no necesito tanto conocimiento, ya no necesito hacer tantas cosas, pero tengo que ser capaz de cambiar, claro, y demasiada gente piensa que todo nuestro mundo, primero educativo y luego profesional, está basado en yo aprendo a hacer cosas y luego mi valor es saber hacerlas, conocimiento y ejecución. Y todo eso lo va a resolver la inteligencia artificial. Luego, al final, el problema es el cambio. O sea, el problema no es que la IA me quite el trabajo, es que va a cambiar los trabajos y la velocidad, que va a ocurrir muy rápido. Y si miramos a España, ¿cómo vamos respecto al resto del mundo? Ya no en empresas de inteligencia artificial, no quiero referirme a eso, sino en ese nivel de concienciación y de adaptación. Porque a mi modo de ver, simplemente mirando el tema regulatorio, que eso entraremos después, veo como que no se habla. O sea, España a nivel político, no quiero entrar hoy en esto, ¿no? Pero yo no he visto ni siquiera un debate dentro del Congreso de los Diputados hablando sobre esto, ¿no? Entonces me da la sensación de que como hay mucha desconexión ante esto y es una ola que estamos viendo que yo ya no sé ni siquiera si nos vamos la vamos a surfear tarde, nos va a comer la ola, ¿no? Entonces, tú que me imagino que estás puesto en lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿cómo evalúas el nivel de concienciación y de adaptación de las personas y de las empresas españolas? Si me voy a los tres planos, individuo, empresa y organismo público, administración y tal, en España en general estamos bastante bien. Sí, estamos bastante bien. No es que no tengo la cifra exacta de pena porque la tengo, pero se me olvidan, pero estamos entre los cuartos, sextos de Europa en adopción o algo así. No me sé el número exacto, pero estamos por ahí. Y entonces, individualmente, yo creo que en general hay buen conocimiento de herramientas muy básico.
El conocimiento básico está, pero es demasiado básico, no es transformacional. La mayor parte de la gente que conocemos usa ChatGPT, usa a lo mejor Copilot en las empresas o Claude o alguna otra herramienta. Ese es el conocimiento, por así decirlo, que tiene la inmensa mayoría, te Sí, refieres, ¿no? O sea, pero casi todo el mundo lo usa como un buscador sobrevitaminado. Y bueno, para que me resuma documentos y me haga emails y tal, que es un uso demasiado básico. Pero yo creo que eso no va mal, en el sentido de que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo usa. Si nos vamos a las empresas, hemos pasado en muy poco tiempo del freno de no acabar de ver esta revolución, de no acabar de entender el retorno, no acabar de entender si esta de verdad va a tener un retorno en mi cuenta de resultados o no. Y yo he visto en el último año, de hecho me atrevería a decir en los últimos 6-8 meses, un cambio completo en los comités de dirección en esto ya. Esto ya está clarísimo que lo necesito, le veo el potencial, ya nadie discute el potencial de la inteligencia artificial. Y ahora el trabajo o la dificultad está siendo, dentro de que hay buena predisposición. sí, buena predisposición. Estoy dándome cuenta que digo mucho lo del problema y tal, no lo veo tan problemático, ¿no? Me he ido con la idea del reto. Hay mucha predisposición a implantar y ahora el reto es cómo conseguir grandes empresas que sean capaces de adoptar inteligencia artificial, de cambiar formas de trabajar, de miles de personas acostumbrarse a usarlo a diario, que no haya unos muy avanzados y otros rezagados. Ese es el principal reto. Cosa que pequeña y mediana empresa lo tiene mucho más fácil. Esto es una cosa interesante. Te iba a preguntar justo por eso, porque al final el 98% del tejido productivo español es pyme, pyme pequeña. Y últimamente he estado en un par de eventos y bueno, he trabajado bastante el último año y medio con pymes y en el sector pyme, y es muy curioso porque con razón tienden a pensar que esto es patrimonio de grandes empresas, esto es tecnología, esto es caro, es complejo, y es al revés. Esta es una tecnología muy de usuario final. Una pyme de 10 empleados le cuesta muchísimo menos adaptarse a la inteligencia artificial y empezar a producir mucho más que a una gran empresa. ¿Por qué? ¿Por las herramientas? Sí, porque las herramientas son muy del usuario del día a día, no requieren un gran despliegue tecnológico. En una gran empresa sí, en una gran empresa hace falta un gobierno de IT mucho más complejo que en una pyme, pero en realidad el verdadero cambio es de forma de trabajar, es cultural, es de adopción. Y es una pequeña empresa, es mucho más ágil que una grande. En una gran empresa donde lleva 20 años heredando y modificando procesos, ponte de repente a decir que los procesos tienen un cambio profundo. Piensa en esto de los procesos. Estamos pasando de un mundo donde los procesos son algo fijo y rígido y la tecnología mejora o automatiza esos procesos rígidos, a que tenemos una tecnología que no es determinista, que se comporta más como una persona, y los procesos van a empezar a ser dinámicos. Ya no va a hacer falta seguir procesos fijos. Y eso es lo que yo creo que las pequeñas y medianas tienen mayor ventaja. ¿Y a nivel de organismo? Y a nivel de organismo están más preocupados de lo que creemos y está la conversación de la IA y están haciendo iniciativas muy interesantes. Incluso hay alguna iniciativa muy interesante de a nivel estatal, a nivel país, de invertir en modelos propios y tal, que como aprendizaje yo creo que es buena idea. Un modelo propio creado por un gobierno nunca va a competir con un gran modelo de lenguaje de los frontier que llamamos, de los principales, pero yo creo que es una buena herramienta de aprendizaje. El problema de la administración pública, que es un poco lo que pasa en Europa, que yo creo que está sujeta no tanto a la regulación, que ese no es el problema, sino a la burocracia. La burocracia no acompaña, es lo que provoca la lentitud. Y entonces, en una pyme española, al final, claro, me dices, oye, es fácil o más fácil que las grandes empresas adaptarla, ¿vale? Pero la predisposición de los empresarios a hacerla existe, porque yo al final tengo empresas, hablo con muchos empresarios y demás, y me da la sensación de que sí, pero a gotitas. Es decir, no conozco tampoco, y ya te digo que tampoco es que soy un gran conocedor de este mundillo, ¿no? Pero poco a poco lo estoy viendo que van goteo a goteo. Y me da la sensación de, claro, tú te pones ahora mismo a intentar modificar tus procesos en tu empresa o que tu equipo se adapte a esas herramientas, pero lo que veo es que, bueno, como no sabes qué va a pasar mañana, al final te quedas a medio gas y no veo al final la implementación más allá de utilizar el ChatGPT o hacer cosas en los centros de llamadas, ¿no? Los call centers, etcétera, pero no hay una implementación real. No hay una real de verdad, esto me está transformando el negocio. Eso es. O sea, el tema es muy complejo, vamos a explicarlo de forma sencilla, a ver si es capaz. No es fácil, ¿eh? Ten en cuenta que tenemos una tecnología que evoluciona rapidísimo.
Nunca habíamos tenido una tecnología que cambia tan rápido. No hay una versión 3 de ChatGPT. Es una cosa que va evolucionando. No hay una versión 3 de Copilot. El nuestro, que es el Copilot, que es la versión empresarial de Microsoft, evoluciona muchísimo constantemente. Nunca habíamos tenido esto. Entonces, hasta ahora, el funcionamiento es que la inteligencia artificial hacía cosas chulas, pero fallaba, alucina, se equivoca, razona, da un resultado que parece espectacular, pero lo lee un experto. Y hombre, es bueno, pero no tan espectacular. Es una tecnología, insisto mucho en lo de que se comporta como una persona, porque la metáfora es buena. Es una tecnología que añade inteligencia, pero lo que estamos haciendo es usarla para productividad y medir horas. Entonces te pones en la posición, en los zapatos de un dueño de una empresa, de un empresario, de un directivo. ¿Cómo afecta esto a mi cuenta de resultados en euros? Pues no se puede medir fácilmente. No se puede medir porque nunca habíamos tenido esto. Hay una promesa de horas y productividad. Pero la promesa requiere que el usuario, el empleado, lo utilice, aprenda a utilizarlo y aprenda a ser más productivo con esto. Con lo cual hay que hacer un cierto salto de fe. Con lo cual hasta ahora eso era normal, que no hubiera la adopción, que digamos que desde el punto de vista de comité de dirección, de empresario, de dueño, de pequeño negocio, poquito a poco, bueno, pues te pago una herramienta, pero demuéstrame que la usas. Claro. ¿Y cuánto dinero vamos a ganar más al mes? Pues no está claro, porque esto me ayuda en las reuniones y en los emails. ¿Y eso cuánto vale, no? Lo que pasa es que ahora está empezando a funcionar tan espectacularmente bien. Piensa que llevamos ya un año de que la tecnología es capaz de razonar y 6 meses que está implantado en los productos. Entonces hace 3 o 4 meses que los productos de inteligencia artificial ya razonan muy bien. Entonces ahora estamos en el punto de que vas a un comité de dirección, vas a un dueño, a un empresario, se lo enseñas en su ordenador con su trabajo, le haces un par de casos avanzados y alucinan. Entonces ahí le ven el potencial. Entonces creo que estamos justo en este momento, que coincide con la llegada de los agentes y la automatización y tal. Estamos justo en el momento que ya le están viendo el potencial. Y todavía falta ser capaces de mapear eso a dinero, porque se sigue midiendo en horas. Hace poco estaba en la presentación de un caso de éxito de una grandísima empresa que habían puesto herramientas de IA a todos los empleados, y el caso de éxito lo contaban en número de horas que reducen a la semana de los empleados. Y yo veía el caso y decía, no, están equivocando. O sea, están quedando muy cortos porque están añadiendo inteligencia. ¿Cuánta? Una a cada empleado. Claro. Y están midiendo horas. Deberías medir calidad del razonamiento, calidad de la gestión de riesgos, y están midiendo horas. Están midiendo una productividad individual que se diluye. Porque se fijan en la pasta a corto plazo. Pero, lógicamente. Pero la productividad individual tampoco da dinero a corto plazo, Ya. o no medir. Sí. O sea, no tenemos una forma de medir la cantidad de inteligencia que hay en una empresa. Sí, totalmente. Justo, mencionabas el tema de los chatbots. ¿Perdón? Agentes. De los agentes, correcto. Hace 2 días creo que estuve viendo un vídeo de Cloud en el que, y esto a nivel usuario, cómo se metía dentro del ordenador y te organizaba el escritorio, te abría Excel y te toqueteaba lo que tenías ahí puesto y todo. O sea, era alucinante. ¿Podrías explicarme un poquito cómo funcionan de verdad los agentes y cuáles son las implementaciones? Sí, y eso es muy nuevo y es claramente el gran avance de 2026. Llevamos año y medio aproximadamente hablando de agentes y no funcionaban bien. Es una tecnología muy verde. Se vislumbraba, se veía venir, se veía que un modelo GPT era capaz de razonar y, por tanto, se podría ejecutar acciones, pero requería proyectos grandes de tecnología, consultores, desarrolladores, y la cosa. Se hablaba mucho del tema, y es que lo insisto porque llevamos año y medio hablando del tema. No hace mucho estaba con un cliente, pues sería 8 meses o así, y yo le decía que esto de la tecnología de los agentes no está madura, y me decía, esto 2025, y me decía, pero me han dicho, la gran consultora tal que viene por aquí me ha dicho que esto me hacen una arquitectura multiagentes. Digo, pues te van a vender un proyecto de 8 meses y probablemente dentro de 6 la tecnología ya lo haga solo. O sea que no estaba verde, no estaba maduro, estaba muy verde. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha ido madurando y ahora las herramientas finales, las de usuario final, el ChatGPT, el Copilot, el Cloud que utilizamos, ya es capaz de ejecutar acciones porque es capaz primero de razonar, y razona mucho mejor que antes. Se ha eficientado hasta el punto de que cuando yo le pido algo es capaz de razonar muchísimo en muy poco tiempo, y se ha simplificado porque la tecnología ha madurado, que puede ejecutar acciones concretas. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de Cloud, y lo que estás mencionando es Cloud Cowork, lo que hace es que si lo instalas en tu ordenador y le das acceso a los ficheros locales o al ordenador, es capaz de manejarlo.
Y es capaz de hacer muchas pequeñas tareas, que una pequeña tarea es muy fácil, manejar, ordenar ficheros, tal, pero, pero muchas pequeñas tareas son un gran proceso complejo. Yo me puse a probarlo hace poco porque en Microsoft justo hemos hecho un acuerdo con Anthropic y el Cloud Cowork, se lanzó en enero en Mac y en febrero en Windows. Pues en marzo nosotros hemos anunciado Copilot Cowork, que es una colaboración con ellos, que es llevarlo al mundo empresarial nuestro, y entonces me puse a probar los dos a fondo. Y es muy curioso porque pasas de pedirle respuestas a pedirle que haga cosas. Y como tiene acceso a tu ordenador, a tu disco, a tus ficheros, pues es capaz de navegar y de ver qué estás haciendo, ver qué tienes y empezar a proponerte mejoras. Y esa tecnología, eso no funcionaba hace 2 o 3 meses. No funcionaba bien. Hace 4 o 5 prácticamente no existía. Entonces el impacto es que en muy poquito tiempo, en 4 o 5 meses a partir de ahora, estas IAs van a estar manejando nuestro ordenador. Entonces, tareas que antes hacíamos nosotros, ahora le vamos a pedir a Copilot, a Claude que lo haga y lo va a hacer por nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que es un salto muy importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta directa, me enrollo, estos modelos razonan y planifican, son capaces de razonar y planificar bastante, ya no es solo una pregunta y respuesta rápida, y tienen acceso a ejecutar acciones concretas, ¿no? Que es tocar un fichero, abrir un fichero, modificar, abrir una aplicación, abrir un navegador y navegar por Internet y tal. Eso mezclado al razonamiento hace que tú le pides una tarea y él razona cómo hacerla. Entonces le pides que te haga la compra por Internet, esto igual lo has probado con Sí, alguna bueno, herramienta. alguna cosita, sí, Le sí. pides que te haga la compra por Internet y él lo que hace es que arranca un navegador y se pone a buscar. Y igual no sabe dónde ir, pero va razonando según lo que ve. Entonces, el punto es que no sabe hacer la tarea, sabe razonar hasta llegar a lograrlo. Es que esa es mi gran pregunta, porque, claro, ¿cómo ha aprendido? Te pongo una. A lo mejor esta pregunta es muy, muy de novato, ¿no? No Pero hay preguntas tontas en esto porque no hay expertos en inteligencia artificial generativa. Esto es una cosa importante. no hay expertos. No hay experiencia, no hay más Claro, de 2 que o no hay- 3 no hay años de gente. experiencia. Pero te pongo una tontería, ¿eh? Pero si yo le digo que me haga la compra por internet a la IA, ¿cómo sabes si abre Mozilla o Google Chrome? Te pongo esa Sí. tontería, ¿eh? Bueno, en ese caso, por ejemplo, si tiene acceso a tu ordenador, pueden ocurrir dos cosas. O bien la gente tiene configurado lo que se llama una herramienta, una tool en inglés, se ha puesto En el prompt, digamos, ¿no? Que le dices Sí, a la IA. no, O- bueno, la herramienta tiene configurado, tu ChatGPT, sí. tu Claude, tu Copilot tiene configurado que si necesita ir a Internet, puede utilizar esta herramienta, que es tu Chrome local o tu Edge local Ujú. o el navegador que sea. Entonces, cuando tú le haces la pregunta, él detecta que lo que lo que necesita hacer es navegar por Internet y sabe, porque tiene configurado la herramienta de que sabe navegar por Internet. Ujú. Entonces sabe que tiene que ejecutar esa y entonces tiene como el acceso directo. Pero podría pasar, que tenemos ejemplos de eso, podría pasar que tú simplemente le das acceso a tu PC y le dices, navega por Internet y hazme la compra. Y él no sabe que tiene la herramienta y se pone a mirar la pantalla, como si fuera tú mirando la pantalla, ve el icono de tu navegador y lo pulsa, ¿no? Yo en las clases hago una prueba muy tonta que es, voy y le digo, conéctate a LinkedIn y pon un comentario simpático en mi último post. Y la IA se conecta a LinkedIn, navega y nunca ha visto LinkedIn, o lo habrá visto cuando no se acuerda. Entonces dice, veo la página principal, voy a buscar a David. Y se va, veo un buscador, voy a teclear el nombre a ver qué pasa, ¿no? Y ves el razonamiento que está probando, básicamente, está razonando y probando. Entonces es una especie de ensayo-error sobredimensionado. Es una cosa muy, muy curiosa. Claro, es que razona y va pivotando, como Sí, lo sí, hace sí. una persona. Como lo O hace sea, una persona. es decir, oye, si voy por ahí a lo mejor me equivoco, pruebo y si no me voy a otro sitio hasta que consigo la respuesta. Sí. Eso, no sé, llega hasta un poco a acojonar, ¿no? Hablando mal y pronto, pero Es una tecnología que ahora se ve que está muy verde. De hecho, en el caso este de LinkedIn se ve como se ve el razonamiento, se ve como dice, estoy buscando el botón de aceptar, pero no lo encuentro. Veo una barra de scroll, haré scroll hacia abajo a ver si está a ver si abajo. está abajo. Ya veo el botón, voy a pulsarlo. O sea, es muy como que cualquiera sabría Sí, hacer sí, esto. sí. Pero claro, el punto es que hace 6 meses no era capaz de hacer eso. Dentro de 6 meses lo sabrá hacer muy rápido y muy bien. Efectivamente, cada vez irá más rápido. Claro, claro. Y luego hay un punto, si me dejas que te interrumpa, Sí, sí, claro. digo mucho lo de que los modelos ya razonan y planifican. Piensa que las primeras generaciones, que hablamos de final de 2022, que esto fue anteayer, las primeras generaciones sabían manejar lenguaje, sabían hablar, sabían manejar una conversación, resumir un documento. Eso lo habían hecho con muchísimo, muchísimo texto. Enseñaron a los modelos a manejar lenguaje. Entonces, a alguien se le ocurrió a lo largo de 2022-2023
si le damos miles y miles y miles de razonamientos, el modelo aprende a imitar patrones de razonamiento. Entonces, lo que estamos ahora es que los modelos son capaces de imitar patrones de razonamiento. Y si ves el razonamiento interno, que se puede ver cuando lo ejecutas, funciona un poco como una persona. Entonces, no razonan de forma espectacularmente bien, no razonan como un estudiante de doctorado Hoy, pero razonan mucho mejor que hace 6 meses. Para mí ese es siempre el punto. Cuando alguien me dice, es que la IA no funciona, se equivoca mucho, tú fíjate lo que hace bien, que es muchísimo más de lo que se equivoca, y fíjate la mejora en solo 6 meses, que te da una pista de dónde estaremos dentro de otros 6 claro, meses. y que probablemente razones ciertas cosas mejor que tú. Sí, Porque tú sí. dices, oye, tú eres muy bueno en ciertas cosas, pero en otras no. O sea, quiero decir, y ponte, en el caso de LinkedIn, ponte con mi madre a utilizar, probablemente razonará eso mejor que una persona que no conoce ciertos aspectos. Fíjate, claro, yo veo esto y tanto a nivel usuario, siempre he pensado una cosa. Y es, joder, yo cuando vi por primera vez ChatGPT y vi un vídeo que explicaba cómo funcionaba ChatGPT, dije, esto es una pasada, a ver cuánto vale. A ver cuánto vale, a ver cuánto me clavan por esto. Y de pronto Esta veo que es... tecnología que parece ciencia ficción. Efectivamente. Y de pronto veo que es gratis. Que es gratis. Pero es que si quiero avanzar al plan Pro, me cuesta 20 euros. Yo suelo decir en las clases y en las empresas, suelo decir, esto vale lo que una suscripción a Netflix. Te quitas Netflix o la que sea, y te pones ChatGPT y tienes inteligencia. Y tienes la inteligencia artificial. Entonces, claro, esto me hace pensar, pues claro, ChatGPT es una, pero hay un montón de herramientas gratuitas y las que no son gratuitas, pues oye, el precio de una suscripción, ¿no? Es algo bastante más barato. Me imagino que habrán escalas para arriba todas las que quieran, ¿no? Pero, claro, es muy barato, cuando no gratis. ¿Cómo es de rentable esto para las empresas? Porque, claro, la lógica me hace pensar, ganarán dinero de alguna manera. Pero luego sí que es cierto que he visto que están casi todas en números rojos, como empiezan los negocios normalmente, ¿no? Eso, la parte de la inversión. Pero de verdad es que el coste para acceder a cualquier tema de ella es bajísimo, rozando el cero, vamos, básicamente. Sí, y además es una tecnología que tiene pinta que siempre va a ser muy, muy accesible y muy asequible a todo el mundo. Está ocurriendo una cosa, es que se está eficientando muchísimo cada vez más y no se abarata, sino que la usamos mucho más. Por los mismos 20 euros de la suscripción a tu IA favorita, hoy haces mucho más que hace un año, que costaba lo mismo. Totalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estamos un poco como en los modelos de negocio cuando salió Twitter al principio o YouTube al principio, que decía, esto no ganan dinero, pierden muchísimo. Y muchos negocios tradicionales no entendían que se trata de capturar base de usuarios y en algún momento lo monetizaremos, y luego ha funcionado muy bien, y lo mismo con las redes sociales y tal. Yo creo que con esto está pasando algo similar, en el sentido de que de momento se trata de que lo use todo el mundo, y ya pensaremos en el futuro cómo ganarlo. Tampoco creo que haya un plan maestro para empezar a cobrarnos. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, OpenAI está diciendo, de vez en cuando dice que sin publicidad sí, que sin publicidad no. En el caso de Microsoft, por ejemplo, con Copilot y con toda la suite, somos más empresa de plataforma. Luego realmente nosotros no vendemos la IA como tal, de hecho tenemos la de OpenAI y la de Anthropic, sino que vendemos la plataforma para crear soluciones, luego eso es otro rollo. Pero lo que son empresas estas que están invirtiendo una millonada y perdiendo, y me acuerdo del tuit aquel de Sam Altman que decía, no le digáis por favor y gracias que nos cuesta un dineral. Pensad que cada vez que le dices, yo le digo mucho a mi guía favorita, le digo, gracias máquina, y me dice, de nada. Buena sesión, todo eso cuesta dinero a alguien. Entonces, yo creo que se une el modelo de negocio de me interesa capturar a todo el mundo con el frenesí que hay de el que consiga la IA más lista igual se lo lleva todo. O sea, está habiendo tal avance en los últimos 2 años que si solo hubiera sido uno se habría llevado todo el mercado. Entonces yo creo que hay un cierto frenesí competitivo exagerado que tienen que invertir más dinero para seguir porque el del lado me adelanta. Pero, o sea, lo entiendo, pero ¿hace falta hacerlo masivo? Es decir, ChatGPT con el 10% de los usuarios para que no les costara tanto dinero, porque yo entiendo que 20 euros al mes no les sale rentable. Es decir, lo que les cuesta tener a ese usuario utilizando la IA todos los días vale más de 20 euros, ¿no? Dice, ¿por qué no reducir eso a, yo qué sé, a 50.000 personas? ¿Sería suficiente? Porque sería una lógica... 50.000 superpersonas con IA. Y pues no lo sé, la verdad es que esa parte macro no estoy muy metido, pero entiendo
que esto es tan disruptivo, o sea, se ve tan revolucionario, y esto suena muy grandilocuente, no quiero resultar grandilocuente ni nada de eso, no me gusta nada, pero esto se ve tan disruptivo que tiene pinta que esto lo va a usar todo el mundo para todo. O sea, cualquier día vamos a estar hablándole a la cocina y se va a poner de acuerdo el microondas con la nevera, con tal, pues va a ser más fácil que darle al botón. Entonces va a ser algo tan ubicuo y tan general que yo creo que nadie quiere quedarse atrás. Entonces yo creo que ese frenesí necesitan más inversión y no paran de pedir inversión de dinero y tienen una capacidad de endeudarse tremenda para hacer mejores modelos para que los use todo el mundo. Yo creo que estamos metidos en un poco en la locura esta, pero no veo burbuja para nada, ¿eh? Se habla de burbuja, Yo no, tampoco no la veo veo para una nada. burbuja. De hecho, en el mundo del data center y la infraestructura y la plataforma, no somos capaces de atender a la demanda que hay ya en Europa. O sea, hay demanda sin parar. Y una pregunta, a la gente que comenta que esto, que la generación de la IA, ¿no? De estos procesos tan constantes, que requieren un montón de innovación, un montón de horas y demás, es algo perjudicial a nivel de varios frentes, ¿eh? A nivel medioambiental, que se comenta, ¿no? De que consume muchísima agua, a nivel energético, etcétera, pero también a nivel de peligrosidad oye, porque no sabes qué puede acabar aquí, no sabes si al final tendrá ese razonamiento auto. ¿Cuál es el mensaje que se traslada a la gente? Porque ves que es imparable y ves que además no puedes hacer nada, ni siquiera los propios gobiernos para controlar esto, ¿no? O sea, esos son empresas gigantescas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, supongo que tranquilizador o no, para la gente? Sí, es tranquilizador. Bueno, abres un melón interesante, abres como 3 o 4 melones de una interesantes. La parte de sostenibilidad no es tan grave como se pinta. Es verdad que hay un alto consumo energético, es verdad que había un alto consumo de agua, ya lo hay cada vez menos. Los data centers modernos, última generación, ya tienen circuito cerrado, no consumen agua. De hecho, el consumo de agua está más en el lado energético de las centrales, pero los data centers ya ni siquiera tienen refrigeración que no sea por agua por circuito cerrado. Entras ahora en un data center moderno y está a temperatura ambiente, no refrigerado por dentro. Con lo cual yo creo que eso se está exagerando mucho y las grandes compañías como Microsoft logramos el objetivo de no consumir agua, de cero residuos, etcétera. Hay un tema más de energía, de energético, pero vía renovable también se logra. Con lo cual yo creo que toda esa parte de sostenibilidad e impacto medioambiental, primero, yo creo que se ha exagerado y segundo, se está resolviendo, se eficienta y ya está. Estábamos en un momento de pico, pero se eficienta. Luego está la segunda, que yo creo que es más el impacto social en la gente y el impacto en seguridad, privacidad. Y es que la gente utiliza las herramientas con ningún problema compartiendo documentos confidenciales, información privada, y eso es un problema porque pueden acabar en cualquier sitio. Hay que fijarse si estás trabajando con una herramienta de consumo empresarial. Si la herramienta es empresarial, si es un negocio business to business, la seguridad suele estar cubierta perfectamente y está perfectamente cubierta. Digamos que tus datos no salen de tu empresa, pero con las herramientas de consumo, vete tú a saber. Con las herramientas de consumo en otros países lejanos, con una regulación muy laxa, vete tú a saber. Entonces yo creo que ahí hay un cierto problema que requiere concienciación de la gente. ¿Es peligroso, por ejemplo, pedirle a ChatGPT que te escanee el DNI? Si tienes puestas las opciones que utilicen tus datos para entrenar el modelo, sí, porque, bueno, peligroso, sí, porque esos datos del DNI pueden acabar en el modelo y mañana se los puede estar contando a otro. Con lo cual depende de cómo tengas configuradas las opciones de privacidad. Si es una herramienta de consumo y gratuita, es muy probable que por defecto esté puesta para que no sea privado. Si es una herramienta de pago empresarial, es seguro que no entrena los modelos y no sale de ahí. Pero claro, puede ocurrir, ha ocurrido en el pasado de algún cliente que nos dice, oye, que esto tiene datos confidenciales míos. Y digo, pues porque buscando e investigando, un empleado hace 2 meses le subió un documento confidencial a la versión gratuita de ChatGPT y en el siguiente entrenamiento se utilizó. Luego eso es una cosa que hay que explicar bien a la gente. Ahora, hay pirateo con el tema de la IA, ¿no? Entiendo, o sea, en todo tiene que haber malo. Hay gente que se está aprovechando de esas herramientas, Sí, ¿no? muchísimo. La ciberdelincuencia es uno de los principales negocios del mundo, lamentablemente. Es mucho más grave de lo que la mayor parte de la gente cree. La última cifra que yo tenía, que es de hace 2 años ya, es que era el tercer negocio del mundo y la quinta economía mundial es el cibercrimen. Y el cibercrimen se ve muy potenciado
por la inteligencia artificial. Ahora mismo hacen envíos masivos. El spam, si te fijas, está mucho más dirigido, es mucho más personalizado. Con lo cual, sí, los malos lamentablemente utilizan muchísima inteligencia artificial. Y los buenos también. Ahora todas las herramientas de ciberseguridad del mercado utilizan mucho inteligencia artificial para detección de patrones anómalos, detección de comportamientos extraños y tal. Con lo cual, uno de los motivos por los que no se puede frenar el avance es porque los malos lo usan y los buenos los necesitamos. Es decir, necesitamos que nos incluimos entre los buenos, obviamente. Claro, es buen punto. Tú no puedes parar porque los Claro. malos no lo van a hacer. De hecho, ese es un tema que en Estados Unidos surgió en el gobierno hace, no me acuerdo, es un par de años, de no podemos frenar esto porque al otro lado no lo van a frenar. Claro. Vale. Estamos hablando de muchas cosas Sí. y al final yo me imagino al oyente o me imagino a mí mismo, ¿no? De decir, vale, vamos a suponer que estoy convencido de que esto va a revolucionar el mundo, me va a cambiar la vida, me guste o no me guste. Justo. Eh, No sabes cómo. No sabes cómo, claro, efectivamente. Y yo me imagino pues en un trabajo en el que, bueno, estoy en mi trabajo normal, ahora mismo no me produce ninguna necesidad del tener que... Pero, claro, si yo quiero empezar pues bueno, a ver cómo funciona esto, a ver cómo puedo aplicarlo a mi día a día, insisto, ya no al trabajo, sino a la productividad, ganar tiempo yo mismo, hacer las cosas mejor. Eh, ¿Qué hay que hacer? Es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Pero no es obvio, porque lo vemos como herramienta, pero es mucho más fácil de lo que parece. Tú piensa, primero tienes que vencer la resistencia al cambio. Normalmente estamos cómodos haciendo nuestro trabajo porque sabemos hacerlo y a mí me mandan una tarea y yo sé, uy, esto es fenomenal, me va a costar 3 horas, sé cómo hacerlo, tengo mis herramientas, tal. Ujú. Tenemos que empezar a pensar que eso ya no va a ser así, que es resistencia al cambio. Entonces, cuando vences un poco la resistencia al cambio y empiezas con ello, lo que tienes que hacer es te pones con tu herramienta favorita de ella, la que sea, pero que sea una segura, que sea, si es para trabajo, que sea empresarial, y la tienes que ver como un ayudante. Tienes que verla como un ayudante que no tiene sentido común, pero es muy listo y trabaja muy rápido. Y tienes que pensar en cómo me ayuda en la tarea. No hay tarea en la que no ayude, lo decíamos al principio, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que intentar forzarte a utilizar a tu ayudante en la tarea. No viéndolo como una herramienta, viéndolo como un ayudante que puede aportar inteligencia y tal. Y tienes que ir empezando a pensar y requiere el pequeñito esfuerzo del cambio de hábito. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo Copilot para que me priorice completamente el email y el calendario, ya no leo el email. Pero eso me ha costado 6 meses, porque llevaba 30 años mirando el email de la misma forma. Entonces, una vez has hecho ese cambio de hábito y te estás forzando a utilizarlo un poquito en cada tarea, irás entendiendo dónde te ayuda y dónde no. Irás entendiendo qué cosas prefieres hacer tú y cuáles no. Entonces, la segunda fase es empezar a pensar qué le delegas. Oye, ¿qué cosas ya, qué tipo de trabajo veo que la IA lo hace bien y a mí prefiero no hacerlo? Porque me quita tiempo para hacer lo que de verdad quiero hacer, que me importa. Entonces, empezar a delegar esas tareas y empezar a asumir que tendrá algún pequeño error, pero que son tareas que le puedes delegar. Yo, por ejemplo, le he delegado completamente, yo vivo en PowerPoint, hago muchísimos PowerPoints, le he delegado completamente diseñar diapositivas. Ahora le grabo una nota de voz con lo que quiero contar. Con lo que te imaginas que te gustaría que fuera tu Sí, diapositiva. pero este es el punto, que no es una herramienta, es un ayudante inteligente. Yo no le digo cómo quiero la representación, yo le digo las ideas que quiero transmitir, cómo y para quién. Y le dejo a él que decida cómo hacer la representación gráfica. Ujú. Y me hace una infografía bastante chula, con una representación gráfica que no he tenido que pensar. Ese es el punto. Yo no le digo cómo quiero la diapositiva, yo le digo que quiero que transmita. Entonces eso me ha costado un mes de pruebas conseguir llegar al tipo de explicaciones que me hace las diapositivas que yo quiero. Pero ya me hace las diapositivas. Me da la sensación de que de aquí a 6 meses ya no volveré a abrir PowerPoint. Pero ha requerido ese cierto cambio de hábito y forzarme y entender qué hace bien y qué no y delegarle la tarea. Pero, vale. Pero, Y perdón sí, que te sí. interrumpa, y es puro lenguaje natural. No tienes más que pedir, probar, Sí, prueba y leer, error. prueba y error, Hablando. pero no, esto no requiere tecnología compleja. Esto es hablarle y decirle, y no, te estás equivocando. Y hay que entender cómo funciona. Y para entender cómo funciona hay que usarlo. Te escucho y me recuerdas, me recuerdas a un profesor mío. Tú eres profesor Sí, sí, doy un montón de clases. y das clases. Y bueno, recuerdo bueno, pues sus consejos sobre el tema de, efectivamente,
coño, dedicarle tiempo a mancharte un poquito las manos y a probar ciertas cosas hasta que al final las adaptes a ti mismo. Porque tú, bueno, además de llevar 30 años metidos en el mundo tecnológico con el tema de la IA, me imagino que serías de los primeritos en subirte al carro en cuanto esto empezó a salir. Eres director de innovación en Microsoft. Pero además eres, bueno, trabajas en el máster, ¿no? Eres Sí. mentor en el máster de IA aplicada a procesos productivos de la Visual Business School. Y claro, yo en todos estos, sobre todo meses, últimos meses, pero ya lleva un tiempo, yo llevo viendo a mucha gente hablar sobre el tema de la formación. Pero, claro, igual que hay gente muy buena, hay gente muy mala. Y hay mucho humo. Sí, sí, hay que luchar contra eso además. Hay mucho humo y aplicado a muchas cosas, ¿no? Yo que me dedico al marketing, pues también lo veo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué cosas hay que tener en cuenta si tú de verdad te quieres empezar a formar en esto? Porque tú puedes probar con herramientas, pero al final creo que lo inteligente es que alguien que sepa te enseñe a hacer ciertas cosas, ¿no? Y ante esto que te digo, esta oferta tan inmensa que hay, saber elegir bien te puede cambiar y te puede acercar o te puede hacer demonizar Mm. cierto servicio, cierto producto, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú ahí en esa parte? Bueno, ahí la recomendación, porque llevo dando clases un montón de años, pero de inteligencia artificial, yo diría que desde 2016 o 17, y de GPT y de modelos de generativa Ujú. desde antes de que existiera ChatGPT, porque tuve la suerte de tener un año y pico antes el Playground de OpenAI y ya lo enseñaba mucho en las clases y tal. Entonces, viendo la evolución en los últimos años, lo que ha pasado es que la formación ha pasado de ser una cosa interesante para estar al día a una necesidad. Entonces han salido cursillos y formadores debajo de las piedras. Yo doy cursos en muchos sitios, dirijo algún programa específico de inteligencia artificial o alguno más de tecnología para directivos, y un poco he colaborado con muchos y conozco todo lo que hay. Entonces la sensación que me da es que primero, hay mucho que genera miedo para venderte el curso de ChatGPT, eso les tengo muchísima manía. Cada vez que alguien me pregunta por un curso de esos, la respuesta es autoformación, es fórmate tú. El propio ChatGPT o el propio Copilot te va a hacer el mejor curso de formación, solo necesitas voluntad Ujú. para usarlo. Y eso es difícil, porque no todo el mundo tiene la voluntad. Y luego cursos de prompting y tal, eso se queda anticuado muy, muy rápido. De hecho, las técnicas de prompt de hace un año no valen ahora, ¿no? Ujú. Con lo cual yo creo que hace falta algo más. Entonces, te voy a hablar un poquito del máster, si no Sí, te claro. importa, pero el máster nuevo, que es una de las iniciativas, esta es la que ahora la verdad es que me parece espectacular, con Visual Business School. Bueno, en realidad es la unión de Visual Business School, de Panel, Y que es una panel. consultora, Ujú. que llevan gran parte de la carga, es una consultora que tiene muchísima experiencia, y luego de la UTAMED, de la Universidad Técnico-Atlántica de Málaga, Tecnológica Atlántico-Mediterránea de Málaga, que no lo diga mal el nombre. La universidad. Entonces se juntan gente que conoce muy bien el medio online, el medio de generación de contenidos, con gente que conoce muy bien la tecnología, y con universidad para dar créditos universitarios y conocen muy bien la docencia. Y entonces la gracia del máster, que el nombre tiene su miga porque es importante, tiene un montón de palabras, Ujú. es importante, es máster en inteligencia artificial aplicada y optimización de procesos productivos, porque era necesario que sea inteligencia artificial, bueno, es máster porque es máster Ujú. educativo, de créditos Es universitarios, un máster reglado. máster reglado, Ujú. que quiero decir efectivamente, en inteligencia artificial aplicada porque es necesario entender bien la inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo, pero entenderla bien, tiene una carga teórica importante, y optimización en procesos productivos, porque esto es aplicado a tu trabajo, aplicado a lo que haces el día a día, no se trata de aprender teoría. Y es muy interesante porque es un máster muy largo, son alrededor de unas 240 horas arriba abajo, entre 4 y 5 meses, pero es que hay mucho contenido que dar, porque ya no vale solo dar cursillos de prompt, ya no vale un curso corto de aprende esto Ujú. en 3 semanas, en 2 semanas, y hay que dar una parte teórica importante que, sin entrar en tecnología de data scientist, de ingeniero informático, entender bien cómo funciona. Yo creo que entender cómo funciona es la clave para luego poder usarla bien, Ujú. entender por qué te hace el lío, por qué es condescendiente, por qué te da la razón, por qué ahora no. Pero luego hay muchísima parte práctica, digamos que tiene como tres partes, que es la teoría, laboratorio y de autotrabajo.
Entonces la idea es toda la parte práctica aplicada a tu trabajo con una serie de tracks por áreas funcionales además, para que tú te vayas construyendo durante las 240 horas un sistema tuyo que trabaje contigo para tu trabajo. Independientemente del trabajo que tú tengas. Independientemente. Esto podrá servir a cualquier trabajo, pero luego hay una serie, aparte de la parte general, hay una serie de tracks por áreas de negocio, ¿no? Hay uno legal, etcétera. Entonces luego podrás pegarte en la parte de laboratorio, en la parte práctica, más pegada a tu trabajo. Pero en realidad sirve un poco para cualquier trabajo. Esto, de hecho, está tan orientado a gente, trabajadores que quieran mejorar en su trabajo, estar al día, como a estudiantes. Y el mensaje típico comercial para mejorar en tu trabajo y tal, que lo dice todo el mundo y nosotros también lo decimos, en realidad la idea, y cuando paríamos el contenido y lo diseñábamos y tal, y hay mucho profesor muy bueno. Además de yo como mentor, está Chema Alonso, el ex de Telefónica, Sí, sí. que ahora está de vicepresidente en Cloudflare, un tipo listísimo, está de mentor para que los alumnos le puedan preguntar. Mientras lo diseñábamos un poco, el mensaje es: necesitamos hacer algo que ellos puedan trabajar y que puedan entender bien cómo funciona, y que puedan aprovecharlo durante toda la vida del curso y terminen con algo más que haber visto vídeos, haber participado en las clases, preguntado, terminen con algo construido. Y yo creo que ese es un punto relevante. Cuando hablas de algo construido, es decir, oye, si yo, por ejemplo, pues tengo mi trabajo, mi consultora y tengo mi tal. Al final es acabar con un pequeño ecosistema, supongo, en el que tengo ciertas herramientas que me solventan la vida y me ayudan a ser más productivo en mi día a día. Claro. Independientemente de si es la persona del obrador que ha sabido, yo qué sé, automatizar el tema de las facturas, por ejemplo, a una persona un despacho de abogados que puede tener unas herramientas para que le facilite los resúmenes jurídicos de los tostones que se tiene que leer, ¿no? Claro. Es eso. Esa es la idea. La idea es que tú, según estás avanzando en el máster, puedas ir aplicándolo a tu día a día. Entonces, primero entiendas los modelos, cómo procesan información para que lo apliques a tus textos legales, a tus facturas, a tu área de finanzas, si estás más en finanzas y contabilidad, y te vayas adaptando a eso, entendiendo. Y luego, según va avanzando, entres en la parte agéntica de automatizar. Claro. Oye, pues empiezo a automatizar el procesado y consolidación de facturas, empiezo a automatizar las respuestas de mis clientes que me hacen preguntas legales y yo tengo la base. Vale, y lo que quería decir, y es que lo del claim típico de para mejorar en tu trabajo, es cierto, esto te sirve para mejorar, pero en realidad lo que cuando lo diseñábamos pensábamos, prepararte para el cambio, más que solo mejorar. En realidad, a día de hoy vas a mejorar, a día de hoy, con el conocimiento y la práctica que te da, vas a mejorar en tu trabajo, pero la idea es, de verdad, es estar preparado para dentro de 5 años. Porque dentro de 5 años no tenemos ni idea en qué vamos a trabajar. Dentro de 5 años a lo mejor nadie procesa facturas, por eso hace solo. Y tendremos que estar en otro nivel. O dentro de 5 años a lo mejor ya no tengo que hacer cuadres de balances contables, seguramente, o consolidación de facturas, porque se hará solo. Entonces tengo que estar preparado para eso y tengo que haber podido ser parte del cambio. Yo creo que esa es la principal idea. Luego, a corto plazo vas a mejorar en tu trabajo. El miedo ese, es que tampoco nos gusta nada ir a lo del FOMO, pero el miedo ese, si la IA me va a quitar el trabajo, pues ponte al día, aprende y mejorarás tú en tu trabajo. Pero en realidad es prepararte para el futuro. A mí me parece ese un buen enfoque comercial, además, por el hecho de que si yo no sé lo que va a pasar en el futuro, no creo que tú tampoco lo sepas. No ni lo sabe siquiera. nadie, esto no lo sabe nadie. Entonces, El que diga que lo sabe te está mintiendo. Efectivamente, al no saber qué va a pasar, lo mejor que puedes hacer es pues intentar, ¿no?, prepararte un poquito. Una pregunta ya que hemos mencionado el máster, para quien esté interesado, ¿cuándo lo lanzáis? Sí, esta es muy interesante. El 12 de abril a las 7:07 de la tarde tenemos un directo, que yo creo que estará el enlace en algún sitio. Sí, lo pondremos abajo. Entonces el directo es, por supuesto, completamente gratis y libre para todo el mundo. En el directo lo contaremos todo, estaremos hablándolo, tanto estaré yo con la consultora, con Óscar de Visual Business School, estaremos para responder a todas vuestras preguntas y explicarlo todo detenidamente, y luego os mandaremos toda la información del máster para apuntaros, que empezará en las siguientes semanas, en los siguientes días. Entonces es importante ir al directo, el día 12 de abril, domingo a las 7:07, incluso registraos al directo, Antes, aunque no por si podáis, acaso, ¿no? porque así os podemos mandar la información. Aunque no te conectes al directo, os mandaremos toda la información por email, y ahí estará todo. Y luego, respecto al precio, que esta es una cosa que nos preguntan mucho, el precio final exacto todavía no lo sé, lo está decidiendo otra persona, pero a mí me gusta la idea cuando lo vi, y cuando pensamos en el contenido, que tiene muchísimo, es haz un buen producto y pon un precio justo. Y esa es la idea. Entonces,
Comparándolo con otros cursos del mercado, este sale mucho mejor de precio, porque es mismo precio, muchísimo más contenido, de más calidad, créditos universitarios. Entonces, muy bueno. Esto estará todo en la información el día 12. Sí, bueno, en la descripción del vídeo tendréis el link para registraros al directo del 12 de abril y recibir la información. Mira, estabas hablando y has mencionado varias veces la palabra futuro. Sí, bueno, qué lío. Y quiero preguntarte, aunque no sepamos qué va a pasar, ¿vale? Al final hueles cosas. Al final creo que te puedas hacer la idea de lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, fíjate, siempre mencionamos el año 2030, ¿no? El 2030 sobre todo muchas veces para cosas malas. ¿Cómo ves los próximos 4 años en este sector, ¿no? Es decir, en el 2030, de verdad, ¿qué crees que vamos a estar viendo que hoy no te cueste creer? Vaya pregunta, tiene tela eso. Que tampoco Llegarán tengo los una bola coches de voladores, cristal. Tampoco tengo bola de cristal. Coches voladores y Sí, esto lo, pastillas que se meten en el microondas salen una pizza. esto lo hago David para que si en el 2030 no pase, pues No. se equivocó. Pero si pasa, Pero si pasa, si pasa me invitas otra vez. Mi sensación es que ya empezamos a estar en un punto donde la tecnología nos ha sobrepasado, hace más de lo que podemos hacer. Entonces yo creo que los siguientes años vamos a estar con un poco la sensación de la lengua afuera de estoy haciendo cosas que si supiera bien de tecnología y si la tuviera adaptada en la empresa, no haría falta hacer. Entonces mi sensación es que de aquí a 2030 vamos a ir adoptando eso a la velocidad que socialmente y empresarialmente podamos, y va a significar que se va a simplificar mucho el trabajo. Estoy seguro que por pura adopción vamos a seguir teniendo móviles y ordenadores, pero tiene toda la pinta, y esto ya lo estoy viendo estas últimas semanas con los nuevos agentes y tal, que no vamos a estar manejando herramientas en el ordenador. Vamos a estar hablándole al ordenador y viendo cómo se manejan las herramientas y cómo ocurren cosas, y cómo la propia máquina nos contesta. Durante este año probablemente vamos a ver a mucha gente que en lugar de manejar Excel habla con el ordenador y el Excel se maneja solo, los agentes manejan Excel. Digo Excel como ejemplo de herramienta que usa todo el mundo. Al año siguiente iremos viendo cómo las herramientas, el Excel, el CRM, el ERP, ya no se ven, solo hablo con agentes, y de aquí a 2030 la sensación es como que el trabajo se habrá simplificado mucho. Yo le hablo al ordenador y ocurren cosas en los sistemas, ¿no? Para editar un vídeo, pues estoy seguro que veo el vídeo y según lo estoy viendo, corrígeme eso, cámbiame eso, quítame ese trozo, tal, y se hará solo, ¿no? Entonces la herramienta técnica de edición, el Excel, lo que sea, no desaparecerá, se habrá hecho invisible al usuario. Entonces, el trabajo será mucho más sencillo, pero requerirá saber hacerlo. O sea, no serás capaz de editar un vídeo sin conocimiento de edición. Y sin entender bien cómo funciona la IA para editar vídeos. Y creo que quedará muy poca gente que trabaje a mano. O sea, muy poca gente que abra el Excel y se ponga a meter cifras. Todo el trabajo que sea a través de maquinaria tecnológica, no es que la deje de utilizar, sino entiendo que el modo en el que lo utiliza hoy ha cambiado totalmente. A lo mejor tienes un aparatito así que se conecta a la pantalla y... Pero yo supongo que seguiremos utilizando móviles y ordenadores, pero la promesa de la IA que me va a cambiar completamente, hasta ahora no cambiaba tanto, en el sentido de que hasta ahora, bueno, me da respuestas, me lee documentos, pero al final yo tengo que subirle el PDF y tal, ¿no? Y tengo que hacerle un prompt estructurado con lo que quiero que haga. Todo eso se va a simplificar, eso ya estamos viendo que ya se simplifica. Lo que decía de priorízame la agenda. Ahora el prompt es priorízame la agenda. Y la IA sabe perfectamente quién soy, qué tengo que hacer, qué reunión es importante, cuál no, cuál puedo delegar, todo eso lo sabe la IA ya mejor que nadie, que hace 6 meses no era así. Entonces, en general se va a simplificar, con lo cual significa que nuestro trabajo se va a elevar. Por ejemplo, pensando en la edición de un audio, vídeo, un podcast, gran parte de la edición se hará sola y la otra parte la harás tú de viva voz. Con lo cual, no solo que inviertas la mitad de tiempo en editar y sea más sencillo, sino que harás otro tipo de ediciones que antes no podías hacer, ¿no? Como que elevarás tu nivel y verás pequeños detalles que antes no había, o correcciones. Claro, efectivamente, el hecho de alguna vez que ha pasado, ¿no? Que justo antes de subir el vídeo te das cuenta de que hay una pequeña erratilla y cambiarlo puede ser un lío tremendo y a lo mejor poder, no sé. Bueno, o que, vídeos, ni haya errores. Me voy a tirar a la piscina. Y con los vídeos probablemente lo reescucharás y dirás, uy, no, esa idea hay que explicarlo mejor. Cambia el vídeo para que la explique mejor. Y de repente el vídeo se estirará y durará un minuto más la persona hablando, diciendo cosas que no dijo en la grabación para explicarlo mejor.
Eso ocurrirá seguro. Justo eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Es decir, a lo mejor, claro, es que lo pienso y digo, oye, hoy voy a entrevistar a David Hurtado. La IA sabe perfectamente cómo eres, lo que piensas, lo que dices. Sí, Él sabe cómo hago yo las entrevistas, lo que pienso decir. A lo mejor me voy a tomar contigo un café y el podcast no se hace. correcto. El podcast Correcto. no se hace. Es Sí. igual que con las películas, ¿no? Que ahora están los actores, pero no se hacen las Pero películas. hay un tema de adopción social, de que eso nos guste. Pero tiene toda la pinta, y de hecho no lo había pensado hasta ahora, pero tiene toda la pinta que nos sentaremos 5 minutos, le contaremos a la IA las ideas que queremos contar cada uno y nos iremos a tomar café mientras el podcast se hace solo. Pero es que a lo mejor el café es más interesante que el podcast. Claro. Pero sí, yo creo que va a ser un poco locura. Mira, una anécdota, es una anécdota muy tonta de los inicios de la IA generativa y Copilot, pero es muy, muy divertida. Cuando lanzamos Copilot en Microsoft, le hicimos una entrevista a Luis Moya, copiloto de Carlos Sainz, que es un tipo que habla muy rápido, y luego para unos vídeos tradujimos eso al inglés. Entonces la IA, y os hablo ya de hace 2 años y medio así, la inteligencia artificial sabía traducir la voz de Luis Moya a inglés, clonando perfectamente la voz en inglés, con un acento perfecto, sincronizando los labios, pero estirando el vídeo porque en inglés tarda más. Entonces, el vídeo está estirado, pero no se aprecia. Pues eso llegará a todos los medios. Claro. Es igual que el tema de lo de las películas. Hace poco vi un corte de una película que se había creado entre... ¿Qué actores eran? Eran Brad Pitt y Tom Cruise. No sé si lo viste, Sí. que fueron La pelea. un minuto que se peleaban. Lo publiqué por ahí como estado del arte de la generación de vídeo, ya está. A ver, te digo una cosa. Claro, porque sabes que esa película no existe, pero ojo, porque coño, es que Pues era muy real. Te añado una predicción interesante. Ahí me estiro la pregunta de 2030. Si esto evoluciona de verdad, no digo la tecnología lo permitirá. Las películas se adaptarán a cómo nosotros queremos verla. O sea, no será algo estático. Yo me sentaré a ver una peli de Netflix de acción y se sienta mi mujer conmigo y diré, "Uf, añádeme un poco de humor romántico, que si no la jefa me hace cambiar de canal". Y de repente vendrán los niños, se sentarán y dirán, uy, suaviza las escenas de acción y añade personajes infantiles que ayuden, y se irá haciendo sobre la marcha. Esto, que suena un poco a ciencia ficción, con la música ya ocurre. Te conectas a una plataforma de las que genera música y tú le sueltas un estado de ánimo, un estilo musical, y en exactamente 10 segundos tienes la música hecha, Exacto. indistinguible de música profesional, Sí. compuesta e interpretada Sí, por músicos. con los memes de poner, yo qué sé, el típico vídeo de que salen los comentarios de TikTok riéndose de cualquiera que hace una canción, eso sí, instantáneo, yo lo he hecho, yo lo he visto. Sí. Yo Y claro, con las películas, ¿por qué no? hace unos meses, en Navidades, tenía que ponerme un poco al día con música. Me di de alta un mes de suscripción de la plataforma buena de música. Estuve un mes entero dándole vueltas, investigando, probando, haciendo, hablando con gente del sector y tal. Y esto está a puntito, o sea, está ya a un nivel espectacular. Entonces, en el caso de la música dejará de ser algo externo a ser mi música. Según mi estado de ánimo, me acompaña a todas partes, lo hago yo hago mi música, tú haces la tuya, te paso mi prompt o te paso mi música. Y eso es muy fácil, pero la tecnología lo simplifica mucho. Falta un salto más en cuanto a calidad y eficiencia, pero en el cine ya está. Y una pregunta entonces, ¿y el talento artístico de la gente? Buena pregunta. O sea, es decir, ¿qué pasa con quien es un gran cantante, un gran compositor, un gran guitarrista, un gran... porque claro, es que ¿Lo has visto? es jodido, ¿Tú has visto cómo cantan los de ahora? Claro. Y bueno, Compáralos. ya, bueno, vale. Vale, no quiero sonar, no Hay mucho paquete, está quiero claro. sonar boomer como dicen mis hijos, pero Pero es verdad. Oye, con grandes actores. O sea, yo creo que las marcas personales van a ayudar mucho y van a ser muy potentes. Quien tiene marcas personales o quien se la ha quedado generando. Pero es cierto que el arte, no sé. O sea, si encima estamos hablando de arte personalizado para cada persona, que tú puedes generar un propio arte. O sea, yo pienso y digo, oye, en mi casa quiero tener un cuadro que para mí, como yo soy, sea el mejor cuadro del mundo.
pero hoy me he levantado tristón, cámbiame el cuadro para que, por el cuadro será una pantalla, cámbiame el cuadro para que represente tal, una puesta de sol, como tienes ahí detrás o algo así. Yo con la música tengo, y escribí largo y tendido en Navidades sobre ello, tengo un artículo que me han dicho que es demasiado denso, porque la sensación es que habrá como dos tipos de música. La que te acompaña a todas partes, que es tuya, y será como un murmullo constante que según lo que te guste irás teniendo música y según el estado de ánimo te la irá cambiando. Y luego la música de otros. Y probablemente será una experiencia premium ir a ver al artista cantando, porque es algo que como ya tienes en 24/7, es premium ver al ser humano. Pero luego la investigación me llevó a una conclusión que no me gusta nada, tampoco quería ser negativo, pero una conclusión que no me gusta nada, y es que creo que desaparecerá el músico que sabe tocar un instrumento. ¿Por qué? A día de hoy la tecnología ya es capaz de producir en 15 segundos con un prompt un sonido simulado de un instrumento indistinguible. Es capaz de producir un solo de guitarra indistinguible de una melodía de guitarra indistinguible de un músico. Entonces, el esfuerzo de años de práctica para aprender a tocar la guitarra no es necesario, porque ahora con un prompt lo logras. Entonces, seguirá habiendo música buena, pero no habrá gente que haya invertido años en aprender a hacerla, probablemente, lo cual me parece como gran aficionado a la música, me parece Claro, lamentable. es triste, es muy Lamentable. triste y efectivamente la experiencia personal, el piel con piel, el verte, el estar Sí. con gente, eso va a ser lo más premium que puedes llegar, porque yo lo pienso y digo, oye, ¿la IA será capaz de generar una pieza tan buena como las que hacía Vivaldi? Es decir, Parece que ya, no quiero decir Vivaldi sí, pero se han hecho estudios, el año pasado, estudios con varios miles de personas, no cientos, donde les pones música hecha con IA y música hecha con humanos, y si no les dices cuál es indistinguible. Igual si te coges un melómano, pues sí, ¿no? Un experto y tal, un músico, sí, pero gente normal, común, es indistinguible. Y si les dices cuál está hecha con IA y cuál no, entonces la de ella no les gusta. O sea, la música tiene un componente que nos gusta la historia que hay detrás. totalmente. No es solo la melodía y el tío cantando, sino la historia, saber por qué la compuso, no sé qué. Pero por otra parte, escuchamos música en otros idiomas que no entendemos y nos gusta o no. Luego también hay un componente de sin conocer la historia me gusta. Sí, por supuesto que lo hay. Entonces, La electrónica, por claro, ejemplo. la electrónica, ¿no? Entonces, no, o simplemente escuchas música de otro que no conoces la historia y te gusta. Entonces, yo creo que música seguirá habiendo mucha, pero será muy fácil producirla, entonces habrá una producción en masa, habrá una cantidad de música tremenda y si es un escenario, da para un capítulo. Sí. Entero. Eso a mí me alucina por el hecho de que justo la parte artística, el talento de la gente, de los artistas, que todo el mundo sabe identificar a quién es un artista y quién no. Porque claro, todo el mundo funciona bajo incentivos. Entonces, cuando no hay incentivos a desarrollar tu talento tampoco, ese talento se apagará. O sea, no sé si se transformará, pero Sí, apagarse eso se es- apagará. Eso es lo que El, decía. el artista que se encierra, yo me imagino a Sabina, el artista que se encierra y se vuelve loco y paranoico para sacar una pieza que será una obra legendaria, no tendrá incentivos tampoco a hacerlo. O serán menos, o a lo O mejor se menos, encerrará por con supuesto. herramientas de IA para producir, pero Ya. podrá producir 5.000 piezas en una hora. Entonces, no queda muy claro. Em, No, es un tema es más discusión filosófica que otra cosa, ¿eh? 100%. Tampoco podemos predecir y tampoco lo veo negativo per se. Quiero decir, Ujú. tendremos la música Claro, o sea, algo todo. extremadamente democratizado. Si probáis en una de estas plataformas, pedidle mezcla de estilos raros y es espectacular lo que te hace. Ya, sí. No sé, obviamente genera cosas muy buenas, pero es la incertidumbre lo que te provoca y sobre todo porque normalmente te pones en el peor caso, normalmente, y no en el mejor. Pero bueno, Mm. y una pregunta, porque yo esto creo que sí que lo estoy viendo, ¿vale? Tengo hermanos pequeños, eh, hay un alto riesgo y si no piensas así, va a costar discutirlo conmigo, de idiotización. Coge el reto, coge el reto. Yo, depende del día, pienso que esto nos va a volver a todos idiotas o nos va a hacer súper Es que inteligentes. claro, yo a lo que me refiero con el tema de idiotización es que por supuesto creo que esa idiotización se puede evitar trabajándola. Es decir, si trabajas constantemente en mejorar y en avanzar y en crecer, pero quien no está incentivado a hacer eso, corre ese riesgo de idiotizarte. Sí. Y puedes pasar muchos años en los que ni siquiera piensas
Sí, 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 totalmente. Y eso te genera un problema en el largo plazo, ¿no? Totalmente. Eso se está viendo, porque yo en los Sí. colegios, por cosas que me cuentan y cosas que veo, es preocupante. Sí, se está viendo. No, no creo que sea tanto un problema de educación, de colegios, de universidades, que los colegios y las universidades van por detrás, en el sentido de que un sistema educativo que llevamos, no sé, unos 100 años con él no va a cambiar de un año para otro, pero yo creo que es más lo que dices, que el cerebro es un músculo y si la inteligencia artificial aporta inteligencia. No es solo trabajo de productividad de bajo valor, Ujú. esto razona por nosotros. A mí me cae un problema en el que tengo que razonarlo mucho y si se lo disparo a mi herramienta de ella, me hace el razonamiento por mí. Entonces eso, dejamos de usar el cerebro, nos idiotiza. Se llama en realidad no es idiotizar, que es una palabra muy nuestra, se llama la rendición cognitiva. Y está muy estudiado últimamente, yo lo he estudiado un montón porque me interesa mucho el tema. Entonces la idea es que si nuestra mente razona, tiene como dos grandes partes, esto de piensa rápido, piensa despacio, la intuición piensa rápido, el sistema 2 del cerebro es el que reflexiona, y ahora tenemos un sistema nuevo que es el sistema 3, que es la IA, que es externo, que tiene sus ventajas. Es un sistema que razona sin cansarse, no consume calorías, razona rapidísimo. El problema es que si lo usamos como sustituto de nuestro segundo sistema del cerebro, dejamos de ejercitarlo. Entonces, pasaremos sin darnos cuenta muy rápido a ya no sé razonar sin IA. ¿Qué significa ya no sé razonar? Significa sé pasarle el problema a la IA, coger el resultado y valorarlo. Entonces, sabré valorarlo una temporada, pero llegará un momento en el que no sea capaz de verificar lo que hace la IA. Y ya no razonar, escribir. Sí, bueno, claro, escribir, bueno, Hay mucha gente que se ha olvidado de escribir a mano, ¿eh? Y tú los coges, ves un cuaderno de gente escribiendo y dices, tío, tienes una letra que no entiendo, sí, yo no. soy de esos. Llevo demasiados años escribiendo con un Claro. teclado, pero piensa que ya lo estamos viendo, que muchas veces vas a traducir una frase en inglés y vas a preguntárselo a la IA. Dices, esto yo lo sabía, escribir textos enteros en inglés. La comodidad, y el peligro es la comodidad. La comodidad hace que se lo releguemos, se lo deleguemos a la IA y quizá no debamos delegar demasiada tarea cognitiva, demasiada tarea de razonamiento. Pero el punto es que a mí me han vendido que la IA me facilita el trabajo. La forma de evitar esto es de evitar la idiotización, de evitar la rendición cognitiva, es lo que se llama la delegación cognitiva consciente. Yo pienso, razono y decido qué le delego a la IA y qué no, ¿no? Quiero razonar sobre un documento de 200 páginas. La lectura del documento, la explicación, el resumen y tal, se lo delego a la IA. Y luego yo le dedico una hora sobre ese resumen a preguntar, reflexionar, hacer hipótesis, que la IA me lo rebata, etcétera, ¿no? Y esa es la forma de no solo evita la idiotización, sino que me vuelve mucho más listo. Claro. De repente mi trabajo ha elevado el nivel intelectual. El problema es que eso cuesta más que pedirle a la IA que lo razone por mí. Y a mí me han contado que la IA me facilita el trabajo. Entonces, la forma de no idiotizarnos requiere esfuerzo. Es como la forma de estar fuerte y en forma requiere ir al gimnasio y sudar y cansarse. Y así que te dejo la última perla. Mi sensación, esto escribí un poquito el año pasado sobre el tema, es que en el futuro iremos al gimnasio de la mente. Iremos por gusto a ejercitar la mente y pagaremos por ello y nos costará esfuerzo porque en nuestra vida habitual no será necesario. Fíjate, es como las personas mayores que se obligan a hacer ejercicios de mente, a hacer crucigramas, a hacer ese tipo de cosas Bueno, para ejercitar el cerebro. bueno, o no, sí, justo nosotros que vamos, hacemos la compra, pedimos que nos la manden a casa y luego vamos al gimnasio a levantar peso. Digo, haberte llevado las bolsas de la compra tú a casa. Pues es algo así, es algo así. Y lo que dices de las personas mayores es el punto, los sudokus y crucigramas. Totalmente. Pues lo haremos todos, seguro. Gimnasio de la mente. Pues, David, vamos a pasar a la última fase, común para todo el mundo. Vamos a Buenísimo. separarnos un poco de la IA. Vamos a hacer el Oh, test de quórum, ¿vale? Son unas vale. preguntitas muy cortitas que se hacen a todos los invitados. ¿Qué tal se te dan? Una meta por cumplir en la vida. Una meta por cumplir en la vida. Oh, qué difícil es eso. Qué grande. Pues una meta por cumplir en la vida. Mira, suele pasar. Te la voy a dejar ahí Vale, en me la la dejas cabeza. al final. Voy a pasar al siguiente, que Vale. son más sencillitos, pero me la tienes que contestar, ¿eh? Sí. Un libro que todo el mundo debería leer. Oh, un libro. Yo diría, por no ponerme filosófico, yo diría cualquiera de Brandon Sanderson. Estoy leyendo mucho últimamente a Brandon Sanderson, fantasía hardcore, dura. Escribe muchísimo y todos tienen muchísima enjundia y es capaz de plantear mundos de fantasía radicalmente distintos a el mundo en el que vivimos, con unas reglas físicas radicalmente distintas
y sin embargo súper parecidos a nuestra sociedad, Ujú. lo cual me resulta muy interesante. Dime un título, si puedes, porque como estoy haciendo un listado por invitado de títulos, si te acuerdas de alguno. Nacidos de la Bruma. Nacidos de la Bruma. Es una trilogía. Perfecto. O El archivo de las tormentas, que son 9 libros. Perfecto. Un poco duro ese. Nacidos de la Bruma. Vale. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Propietario, por suerte. ¿Desde qué edad? Pues me casé muy joven, a los 24, y compramos la casa a los 26, cuando yo tenía 26, cuando empezaba a subir mucho. Así que tuvimos suerte. Y sí, se agradece. Muy bien. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? ¿Perdón? ¿Eres creyente? ¿Crees en Dios? No, creo mucho en el conocimiento de la ciencia. Ujú. Si mañana dejaras Microsoft, ¿a qué te dedicarías? Oh, esa es buena. Pues es curioso porque me dedicaría a la docencia y la asesoría, que es lo que hago ahora, además del trabajo en Microsoft, cuando puedo. Me dedicaría a eso mucho más. Y si fuera mega multimillonario y no necesitara trabajar, pues a lo mejor no lo hacía, pero también, eso es lo que me gustaría, enseñar y asesorar. Ujú. Una complicada. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Uy, no me puedo meter ahí. Pero yo soy bastante apolítico, pero diría, el buen político es el que piensa a largo plazo. Y ese no existe porque si piensas a largo plazo, el sistema político te echa del sistema. Me vale perfectamente la reflexión. La meta. La meta, hacer un viaje en moto muy largo. Cuando digo muy largo hablo de semanas en moto. Ujú. Me gusta mucho la moto, hago viajes por España pocos y me gustaría hacer uno muy largo. Qué bueno. Pues ahí por último, ¿Qué es eso? Me asusta. todos los entrevistados que vienen, ahora te tocará a ti, Ah, tienen que dejar una pregunta para el siguiente sin saber quién es. qué bueno. Y una predicción de algo que creas que vaya a suceder a lo largo de este año. Y ya veremos a ver qué ocurre. Vale. La pregunta te la hizo Marc Urgell. ¿Sabes quién es? Sí. Pues es de Marc Urgell. Si la puedes leer en alto y contestarla, por favor. ¿Cuánto vale tu libertad? El otro día escuché, qué putada de pregunta. Qué bueno es el Marc haciendo preguntas. El otro día escuché una historia sobre esto. ¿Cuánto vale tu libertad? Esa es buena. Pues supongo que es, o sea, no sabría cuantificarlo, pero supongo que claramente es lo más valioso que existe. No hay nada más valioso. Preferiría morir antes que no ser libre. Y me pasa en general en muchos aspectos en la vida, en los que a veces voy en contra de algo y me dicen, ¿pero tú por qué haces eso? Y digo, por pura libertad, porque a mí no Totalmente. podría vivir sin libertad. Y es simplemente porque nacimos con ella y nuestras generaciones. A mí me la preguntaron una vez y al final no supe contestar en el momento, pero llegué a la misma conclusión y al final la respuesta cuando me preguntan eso es mi vida. Sí. ¿Cuánto vale tu libertad? todo, Pues mi todo, vida, justo. justo. Si de repente tuviéramos, no sé, no quiero meterlo en política, pero si de repente nos encontramos cuando veo vídeos de esos de Corea del Norte o algo así, digo, yo me iría. Pero si te vas, mueres seguro, pues moriría Pues yéndome. moriría yéndome, efectivamente. Muy bien, muy buena respuesta. Y ahora, te pido, gracias. por favor, una pregunta para el siguiente entrevistado y un pronóstico de lo que creas que va a ocurrir, de lo que sea, no tiene que ser de tu sector, de lo que sea, en general, en el año 2026. 2026, tengo que ser comedido. Vale, me va a costar un ratito, tengo que hacerlo ahora. No hay problema. Si quieres, ahora lo dejamos ahora, hecho. Vamos a despedir el podcast. Buenísimo. Ahora te dejo con esto. Muchas gracias, David, de verdad. Muchísimas Ha sido gracias un a placer, ti, he aprendido David. muchísimo. El 12 de abril, 12 de abril a las 7:07 de la tarde, en directo. la presentación del máster en IA con el equipo de Panel y con el equipo de Visual. Muchas gracias, de verdad. gracias. Espero que vaya muy bien. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá sigas ayudando a muchísima Nos vemos gente en el directo, seguro. con esto y en el directo estaremos allí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos por ver el programa. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo domingo.